Tras haber visto el vídeo de qué es un modelo matemático, quedó pendiente ver cómo podíamos medir la precisión de un modelo, o bien cómo de bien se ajustaba a un conjunto de datos reales que queríamos modelizar. Pues bien, en este primer vídeo nos vamos a centrar en cómo medir esa precisión para las tareas de regresión, que son aquellas en las que nuestro modelo coge una entrada y lo que predice, al ser evaluada la función, ese modelo, es un valor real. Eso es lo que se conoce como regresión. Y en específico, las funciones que nos van a ayudar a medir justo esa precisión del modelo de regresión, pues van a ser estas dos que tengo aquí, el mean square error y el mean absolute error. Hago un paréntesis para decir que en este vídeo vamos a ver formalmente qué es eso de una función de pérdida o métrica que nos puede ayudar a medir la precisión de un modelo, y además solo voy a mencionar funciones de pérdida relativas a la tarea de regresión. Para otro vídeo, ya que las funciones son un poco más técnicas y menos intuitivas, explicaré las funciones de pérdida para la clasificación, que sería, pues por ejemplo, la tarea de, dada una entrada a una imagen, pues clasificar el objeto que aparece en ella, por ejemplo. Que como veis, la naturaleza de ese problema es mucho distinto a la tarea de regresión. Por ello, va a tener unas funciones de pérdida distintas que ya veremos en el próximo vídeo. Dicho esto, vamos ya con lo que queríamos enseñar. Como siempre, empezamos poniendo los ingredientes. Lo que vamos a tener es un modelo, que es una función f, recuerdo, donde toma como entrada unas covariables que se representan con Rn y ciertos parámetros que los representamos con el conjunto teta. De tal forma que, fijado un teta, unos parámetros, dado una entrada, al evaluar f, nos devolverá un escalar real, que es nuestra tarea de regresión, de predecir un valor. Y por otro lado, tenemos un conjunto de datos que queremos modelar que va a representar la realidad. Es decir, va a estar formado por un conjunto de tuplas, pongamos n tuplas, donde las x sub i pertenecen a Rn y son justamente las covariables, a partir de las cuales, al evaluar la función, queremos predecir su etiqueta, es decir, esta i sub i. Siguiendo el ejemplo que puse en el vídeo donde explicaba que era un modelo matemático, recuerdo que esto correspondería a la temperatura que hace ambiental y era el valor a partir del cual, al evaluar la función, queríamos predecir lo que gastaba una casa en energía. Ahora bien, la pregunta que nos hacíamos al final del vídeo era, yo tengo un modelo matemático, pero exactamente qué valores de teta, es decir, qué parámetros tengo que escoger para que mi modelo sea el mejor, es decir, sea el que mejor explique este conjunto de datos que queremos modelar. En el vídeo lo hicimos a ojo, simplemente elegíamos los valores de los parámetros que nos colocaba una parábola de la mejor forma con los datos que queríamos modelar. Sin embargo, lo que vengo a explicar en este vídeo es justamente a dar una medida exacta de lo que se está equivocando el modelo. Es decir, nosotros podríamos tener, por ejemplo, para dos conjuntos de parámetros distintos pertenecientes a este teta, dos modelos distintos. Es decir, esa misma función f en la que fijamos primero unos parámetros teta1 y esa misma función f donde fijamos otros parámetros distintos a teta1 que llamamos teta2. De tal forma que esto, la expresión sigue la misma, pero en realidad son dos modelos distintos porque tiene dos parámetros distintos, teta1 y teta2. Entonces nuestra finalidad es conseguir una función que nos responda a esta pregunta. ¿Cuál es mejor? Si por ejemplo estamos en el ejemplo del vídeo de modelo matemático, pues visualmente sí que se podía discernir cuál era mejor si nos daban dos tetas. Pero cuando ya elevamos la complejidad aquí y la entrada no solo es la temperatura, sino que puede tener, por ejemplo, millones de valores, es decir, que esta n podría ser, por ejemplo, un millón. Simplemente quiero mencionar que aquí he usado un poco de notación porque he llamado n también a la dimensionalidad de las covariables, lo cual no tiene por qué ser igual a la cantidad de muestras que hay en el conjunto. Es decir, que esas n's no se refieren a la misma cosa. Tendrían que tener una notación distinta cada una. Entonces, lo que necesitamos es lo que se conoce como funciones de pérdida o métricas. No es exactamente lo mismo, pero sí que ambas nos da información sobre lo bueno que es nuestro modelo. Esto simplemente para entrar en detalle, las funciones de pérdida se utilizan, que luego ya lo veremos, para
el optimizador, mediante el descenso del gradiente, calcular cuáles son los tetas, es decir, los parámetros deseados para el modelo, y las métricas, pues también reflejan la precisión del modelo, pero no son medidas que se utilicen directamente en la optimización de los parámetros, sino que simplemente para monitorear justamente el performance del modelo. Y muchas veces pues puede coincidir que la función de pérdida sea la misma que la métrica. Simplemente he hecho este paréntesis para dejar claro las posibles diferencias. Aún así, en la parte en la que estamos ahora mismo sobre el tema de redes neuronales, pues no es muy importante. Ahora bien, ¿en qué van a consistir? Pues fijaros, nosotros lo que queremos es directamente a partir de un teta 1 o teta 2 que nos dé en función de este conjunto real lo bueno o lo malo que es el modelo. Es decir, necesitamos una función que vamos a llamar L, cuyo dominio sea teta. Además, esta L va a depender del conjunto que queremos modelizar, por lo tanto le vamos a poner aquí sub D para hacer referencia a que esta pérdida se refiere a este conjunto que queremos modelar, y lo que nos va a devolver es simplemente un real, que va a decir lo malo o lo bueno que es el modelo. En realidad, las funciones de pérdida siempre van a mostrar cómo de malo es un modelo, ya que, como su nombre indica, es una magnitud que se va a tratar de minimizar en la optimización para hallar los parámetros. Luego las métricas, sí que hay algunas que indican cómo de malo es el modelo y otras cómo de bueno son. Y ojo, esta pérdida se va a referir a este modelo matemático. Por lo tanto, también podríamos ponerle aquí el superíndice de que se refiere a este modelo. De tal forma que si queremos ver cuál es mejor, pues si ya tenemos esta función, que a lo mejor lo que nos está midiendo es lo malo que es un modelo, al evaluar esta función de pérdida en teta 1, si resulta que si lo que está midiendo es cómo de malo es, si esto es mayor, porque esto va a ser un real, que la función de pérdida evaluada para este otro parámetro, teta 2, pues, ¿qué modelo va a ser mejor? Este de aquí. Por lo tanto, ya con toda la rigurosidad podemos ver en función de cada parámetro, si aquí está midiendo lo malo que es el modelo, pues el error que está cometiendo. Recapitulo, lo que hemos definido es que va a ser una función de pérdida. Es decir, va a ser una función que dependiendo del conjunto que queremos modelizar y un modelo matemático, pues dado unos parámetros, nos devolverá un valor real que nos medirá cómo de malo es el modelo, es decir, el error que está cometiendo. De tal forma que si nosotros queremos medir la precisión, pues a mayor error, peor modelo. Así que nos quedaremos con aquel modelo tal que, fijando unos parámetros, con esos parámetros se obtenga el mínimo error. Sin embargo, no he puesto ninguna expresión. ¿Qué función de pérdida, qué función L vamos a usar para poder medir lo que queremos? Pues aquí ya entra un amplio abanico de funciones, ya que no hay una única respuesta. Y en este vídeo voy a mencionar las dos que dije al principio, que son MSE y el MAE. El MSE, ¿qué va a ser? Pues fijaros, la media de los errores al cuadrado, por sus siglas en inglés. ¿Qué van a ser los errores? Pues los errores van a ser la diferencia que hay entre evaluar el modelo con los teta, es decir, con los parámetros deseados en la muestra x sub i, menos lo que queremos predecir. Fijaros, estos son los residuos, es decir, es la diferencia entre lo que predice mi modelo para esta muestra x sub i, que en el caso del ejemplo del modelo matemático sería la temperatura, menos lo que queremos predecir, que sería el valor real del consumo energético. Y como dice, coger ese error, ese residuo al cuadrado, pues esto sería la función de pérdida para la muestra i. Y fijaros, lo que nos está diciendo es que cómo de mal está prediciendo mi modelo. Si el error fuese cero, esto quiere decir que lo que hemos predicho a partir de que sub i justamente vale lo mismo que el dato real y sub i. Por lo tanto, lo que nosotros queremos hacer es que esa función de pérdida valga cero, porque eso dirá que nuestro modelo, efectivamente, a evaluar en cada muestra x sub i, se obtiene lo que queremos predecir, que es el dato real de, en este caso, el consumo energético. Y ahora, como esto es la media, es decir, no solo para la muestra x sub i y sub i, sino que tiene en cuenta todo este conjunto de datos que queremos modelizar,
pues el error que se comete es la media de estos errores al cuadrado de todas las muestras. Ahora bien, podéis preguntaros, ¿y por qué al cuadrado? Pues lleváis toda la razón. Por ejemplo, este de aquí, MAE, que es Mean Absolute Error, es muy parecido, es decir, se coge también estos residuos, la diferencia entre lo predicho por el modelo para ese teta y el valor real, pero en vez de coger el cuadrado, se coge el valor absoluto, que sería otra forma de ver esa distancia que hay entre lo predicho y lo que queríamos. No solo hay estas dos. Por ejemplo, aquí en vez del cuadrado podríamos haber cogido a la cuarta, si hubiésemos querido. Entonces, aunque todas quieran decir lo mismo, es decir, todas significan esa distancia que hay entre lo que se predice por el modelo y el valor real, ¿qué diferencias hay? Pues lo principal es que va a haber diferencias en la optimización. Es decir, ya entrando más en detalle en cosas futuras, en función de la función de pérdida que utilicemos, el algoritmo que estima los coeficientes, es decir, los parámetros mejores que se ajustan a esta muestra, van a llevar caminos distintos. Es decir, el usar esta función de pérdida como medida de lo malo que es un modelo puede que no llegue al mismo resultado que si obtienes pues teniendo en cuenta esta función de pérdida. Sobre todo tiene que ver con la forma de las funciones. Esto es un cuadrado y esto es un valor absoluto. Si por ejemplo esto lo llamamos x, esta función x menos y sub i al cuadrado, que sería básicamente como variable tomar la predicción que se haría con el modelo para ese teta, lo que tenemos es una parábola x menos y sub i al cuadrado, que nos estaría dando información del error que estaríamos cometiendo para este dato y sub i en función de la predicción x. Si lo dibujamos sería algo así, donde esto es y sub i. De tal forma que para x igual a y sub i, pues efectivamente vale 0, porque estamos diciendo que la predicción concuerda con lo que queremos predecir. Sin embargo, esa predicción a medida que nos alejamos, pues va creciendo cuadráticamente el error. Por tanto, luego, a la hora de optimizar, pues se van a obtener resultados distintos aquí si, por ejemplo, consideramos esta función. Si esta función la dibujamos, es justamente el valor absoluto, tiene esta forma. En i sub i también tiene un vértice y es así. Y esto es una línea recta, lo que pasa es que lo he dibujado un poco mal. Es decir, para x igual a i sub i, pues de nuevo vale 0, es decir, no hay error. Y a medida que se va alejando de i sub i, pues en vez de crecer cuadráticamente el error que le estás dando, crece linealmente. De nuevo, esto va a tener implicaciones luego en la optimización. Luego también hay una justificación de que haya diferencias entre estas dos funciones de pérdida estadística. Lo voy a comentar, pero no hace falta que entréis en detalle. Simplemente mencionar que eso también se le conoce como regresión a la media y esto es regresión a la mediana. Media y mediana, esto hace referencia a que tú puedes suponer en estas y sub i que siguen una distribución en vez de ser un valor fijo. De tal modo que esta x, esta predicción, pues trata de predecir la media, en este caso, de esa distribución y aquí la mediana. Ahí pues habría otra diferencia en que aunque ambas expliquen cómo de mal, qué error está cometiendo un modelo, a la hora de estimar parámetros, la cosa cambia. De hecho, para los más curiosos voy a mencionar otra función de pérdida que lo que hace es mezclar ambas porque lo que trata es buscar cierta estabilidad de los entrenamientos, que ahora mismo no vais a saber el por qué, eso ya lo veremos cuando veamos cómo se optimizan los parámetros con el método de gradiente descendiente, que es la función de pérdida de Haber. Ni siquiera lo voy a poner, simplemente lo menciono para los más curiosos, si algún día les aparece, pues saber que no deja de ser una función más que te mide el error. Debido a la extensión del vídeo, no lo tenía planteado así, pero lo que voy a hacer es dejar este como un marco teórico bastante denso. Ya habéis visto lo que son las funciones de pérdida y en el caso de la regresión, dos de ellas. Y en el próximo, antes de ver las funciones de pérdida de clasificación, lo que voy a hacer es poner un ejemplo específico para poder ir identificando cada una de estas componentes que han ido apareciendo. Así que os aconsejo que después de ver este vídeo, si tenéis tiempo, le echéis un ojo a ese ejemplo que voy a preparar.